Es cierto, la salud es lo más importante en estos tiempos de crisis sanitaria, pero independientemente a las muertes, hay otro tipo de pérdidas. Pérdidas que hoy abundan y que nos tiran emocionalmente. Son las materiales. Y es que hay miles de personas que hoy están perdiendo negocios, ahorros, patrimonios. ¿Cómo superar estas pérdidas y no morir en el intento? Y es que han sido meses de encierro, meses que nos han sacudido emocionalmente, que nos han obligado a preguntarnos cosas que tal vez no queríamos investigar. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo está la relación con mi pareja, con mis hijos? ¿Qué tengo y qué me falta por hacer? La pandemia nos obligó a parar y a reflexionar en temas que tal vez antes no habíamos tenido el tiempo de hacerlo. En entrevista para Enlace Judío, Miriam Israel, tanatóloga paliativista, nos platica por qué este encierro ha provocado tanto movimiento emocional. Hola Miriam, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por la invitación, Nadia. Miriam, tú eres una experta en dolor humano, en relaciones humanas, y son precisamente las relaciones humanas lo que en este tiempo de pandemia está en crisis. ¿Qué nos ha hecho este encierro que nos tiene en este terremoto emocional? Mira, es la primera vez que nos vemos obligados a estar encerrados con la familia completa. Estamos realmente encerrados con nosotros mismos y de alguna forma es la manera en que tuvimos que parar nuestras vidas y decir, espérate, ¿en dónde estoy? Nos hemos dado cuenta que estamos quizá en una relación que no nos gusta, quizá estamos con unos hijos que no conocemos, estamos en la obligatoriedad de cocinar cuando a mí nunca me ha gustado cocinar. Y entonces está sacando lo peor de nosotros, pero aguas, también está sacando lo mejor de nosotros. Conforme nos fuimos metiendo en esta pandemia, en este encierro, viene a nuestro presente muchas pérdidas que hemos vivido a lo largo de la vida y que no nos habíamos dado cuenta que están ahí atoradas. Estas pérdidas que no hemos trabajado, que están ahí guardadas y ahorita vienen, salen y no nos damos cuenta. Estos enojos, ¿sí? El problema, por ejemplo, de un matrimonio que ya viene mal desde hace mucho tiempo, ahorita explota. ¿Por qué? Porque estoy 24/7 con él o con ella. Y entonces me doy cuenta que no me gusta su forma de ser, que no me gusta cómo está, ¿sí? Y entonces eso destapa en mí un gran enojo. Y me empiezo a pelear con quien tengo enfrente, porque es parte del duelo que vivimos, ¿sí? ¿Te acuerdas? El duelo es la negación, el enojo, la culpa, la depresión, hasta que llegamos a la aceptación. Y entonces el duelo que estamos viviendo ahorita, porque son muchas las pérdidas, ¿sí? Y estamos viviendo duelos. Y estos duelos nos están generando mucho enojo. Y desde ahí tenemos que trabajarlo. Miriam, justamente ahorita que estás hablando de las pérdidas, ¿cuáles son las pérdidas que hemos sufrido en este tiempo de encierro? Mira, para empezar, la libertad, la independencia, la intimidad, ¿sí? La pérdida económica, estamos perdiendo, todas las familias de todos los niveles, ¿sí? Estamos perdiendo la cuestión económica. Pero estamos también perdiendo los proyectos de vida. Si yo tenía pensado irme a vivir a otro lugar, o tenía yo pensado ir a hacer una especialidad, o lo que yo tenía en mente que quería yo hacer, el plan ya se cambió. Las bodas se suspendieron, ¿sí? Las graduaciones ahorita son por Zoom. O sea, ves a los chicos graduándose a través de Zoom, ¿sí? Las bodas
los entierros, por ejemplo, que no puedes asistir, son pérdidas. ¿Por qué? Porque está muriendo un ser querido y la gente no te puede acompañar. Tienes que estar sola viviendo esta pérdida de papá, de mamá o de un hijo, ¿sí? Y la gente no puede apapacharte, no puede abrazarte. Estamos perdiendo el contacto, este contacto físico. No sé tú, pero yo soy una persona muy touchy, me gusta el contacto, ¿sí? Y lo he perdido. No lo he perdido, lo extraño mucho, pero estoy consciente que me tengo que cuidar y por cuidarme no debo de hacerlo. Entonces, son cosas que claro que estamos perdiendo, ¿sí? Y que no nos damos cuenta o no hacemos como que no nos damos cuenta, pero que en el fondo nos generan un gran dolor y una explosión, mucho enojo, mucho enojo. Si hablamos de pérdidas, yo te quiero compartir algo que he estado estudiando, que he estado viendo, y qué es lo que está pasando con los médicos. ¿Por qué está muriendo tanto médico, ¿sí? O personal del sector salud? Porque las emociones que están viviendo ellos son impresionantes. Las pérdidas que ellos están viviendo son tremendas. Fíjate, con la gente que he hablado, se han separado de la familia para proteger a sus hijos, ¿sí? Ellos se han quedado ya sea en el hospital o se han quedado en un hotel, ¿sí? Pero no ven a sus hijos. Tienen que estar 10 horas con un traje como de astronauta, que no pueden tener contacto con la gente. Están viendo cómo se mueren sus pacientes, están viendo cómo se mueren los mismos médicos y eso los lleva a una depresión, a una baja de las defensas y por supuesto ante cualquier virus se ven afectados. Y entonces aquí lo más importante que necesitamos entender y comprender es que nuestro estado de ánimo es importantísimo. Si nosotros vivimos con esta angustia de qué va a pasar mañana, no estamos viviendo el hoy y desde hoy nos podemos enfermar por el mañana. ¿Sí me explico? O sea, no estamos viviendo el momento actual, sino estamos futuriando y eso nos genera angustia porque vivimos en el mañana, no vivimos en el presente. Y desde ahí tenemos que bajarle, ¿sí?, a nuestra presión para poder vivir en paz. Miriam, me queda claro que la salud hoy en día es lo más importante. Sin embargo, hay muchas personas que están sufriendo una gran cantidad de pérdidas en cuestión material, pérdida de negocios, de ahorros, de casas, simplemente de patrimonios. La pregunta es, ¿cuál podría ser el consejo para superar en la mayor medida posible estas pérdidas y salir adelante? Mira, Nadia, es muy triste lo que me estás diciendo y es real. O sea, se ha perdido prácticamente todo lo que teníamos. Hemos perdido los patrimonios, económicamente hablando. Hay mucho divorcio, hay mucho suicidio, hay muchas pérdidas, ¿sí? Pero también hay mucha gente que está recuperando a su familia, hay mucha gente que sobre todo se está recuperando a sí mismo. Estábamos viviendo para afuera, habían muchos lujos que no necesitábamos, habían muchas cosas que estábamos viviendo muy superfluo, ¿sí? Muy aquí arriba. Y me parece, la forma en que yo lo estoy viendo y viviendo, es que esto que estamos viviendo es una oportunidad para irnos para adentro, de crecer nosotros internamente, de ver qué es lo que realmente quiero hacer con mi vida, a dónde quiero ir, lo que estoy haciendo es realmente mi misión o solamente es porque me toca vivir y se acabó. Desde ahí yo creo que tenemos la gran oportunidad de
trascender, de crecer y de salir de un letargo en el que estábamos. No hay casualidades. Si se presentó esto, por alguna razón será. Y tenemos que vivirlo de tal forma que podamos salir fortalecidos de esta experiencia. Te voy a poner un ejemplo palpable. Cuando en una familia muere papá o muere mamá y los hermanos están peleados, podemos aprovechar el fallecimiento de papá o de mamá para volver a unir a la familia y entonces fortalecer a la familia ante la pérdida que se está viviendo. Yo lo que sí nos invitaría a pensar es ¿qué puedes sacar positivo de lo que estás viviendo? Tú, en tu casa, con tu familia, con tu situación, desde dónde puedes salir fortalecido en esto? Por ahí dicen que hay que salir con un libro leído y que puedes bajar de peso y que el ejercicio y que la manga del muerto. Tú, ¿qué quieres hacer? Tú, ¿cómo necesitas crecer? ¿Sí? No crecer a lo ancho, sino crecer internamente. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas tu espacio, necesitas tiempo para pensar. Ahora lo tienes. Aunque el día se nos va como agua, yo no sé a ti, pero a mí se me va como agua el día, ¿sí? ¿Qué puedes hacer? Pero te voy a pasar un secreto. No se lo digas a mucha gente. En ¿qué puedes hacer? Incluye el darte a la gente, el hacer un servicio, que tu misión, que tu trabajo incluya el dar servicio. Vas a ver cómo te vas a sentir fortalecido con eso. Claro, me vas a decir, pero si no tengo yo para comer, ¿cómo puedo dar servicio? No te estoy hablando de dar dinero, te estoy hablando de dar servicio. Vete a un asilo, ayudarles a leer, vete a un albergue, ¿sí? Ve a un asilo y abraza a los niños. Sí, yo sé, ahorita no se puede abrazar, pero hay miles de cosas que podemos hacer. Sobre todo, por ejemplo, cuando hay un fallecimiento, agarra la ropa, ponla en una bolsa, llévala a un albergue y diles, en nombre de mi papá, vengo a entregar esto. Eso nos ayuda a sanar nuestra alma. Eso nos ayuda a sanar nuestro duelo, ¿sí? Y es muy importante. Otra cosa que sí yo te sugeriría es que te des cuenta realmente de cuáles son tus necesidades, no desde el papel de víctima, de pobrecito de mí, me quisieron, me tornaron la vida, el gobierno. No. Tú, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas realmente para salir de donde estás? Perdón, ¿necesitas salir de donde estás? Porque puede ser que estés muy cómodo. Si estás muy cómodo, no te quejes. Si no estás cómodo, muévete para ver a dónde puedes salir para crecer. Sin duda, este tiempo pudo ser encierro para muchos, pero pudo ser una etapa de crecimiento para muchos otros que quisieron aprovecharla para, como tú lo dices, viajar hacia adentro, ¿no? Que eso es lo que nos hacía falta. Miriam, hay un tema en la tanatología que a mí me llama mucho la atención de manera particular, que son las pérdidas que a veces tenemos que llorar sin llorar, tener estas pérdidas ocultas, que las tenemos que manejar de manera oculta. ¿Cuáles son estas pérdidas y cómo las describes tú? Nadia, qué bueno que tocas este tema y te voy a explicar por qué. Porque te acuerdas que acabo de comentar hace rato que en este momento vienen a relucir todas las pérdidas, algunas de las pérdidas que hemos tenido que no hemos trabajado, ¿sí? En la actualidad, una de las pérdidas, ¿sí?, que no se puede, se le llaman pérdidas prohibidas, duelos prohibidos. Porque, por ejemplo, si tú tienes un amante y muere tu amante, no puedes llorarlo, ni en tu casa, ni en tu cuarto. No puedes explicar el por qué estás triste, el por qué estás llorando. ¿Sí?
Si tú tuviste un aborto cuando tú tenías 15 años y en este momento estás con problemas con tus hijos, viene a relucir. Si tú fuiste violada y tu marido quiere tener una relación sexual ahorita y tú estás cansada, viene inmediatamente a tu mente esa violación. Son cosas que vamos viviendo a lo largo de la vida que no hemos trabajado y que ahí están pendientes. Por ejemplo, fíjate, la muerte por un suicidio, pero por sobredosis de droga. No es lo mismo por un balazo, no es lo mismo porque se ahorcó, que por sobredosis. Nos da mucha pena, mucha vergüenza hablar de ello. Hablar de la homosexualidad cuando no han salido del closet. Son situaciones que nos tenemos que tragar, que tenemos que llorarla en silencio sin que nadie se dé cuenta, porque nos da pena llorar, porque, ¿sabes? Nos han enseñado, Nadia, que no es bueno llorar, o que cuando muere alguien tienes que llorar. Y son creencias con las que vivimos a lo largo de la vida y no nos damos cuenta cuáles son mis creencias y cuáles son las creencias de mamá que me enseñó. Y desde ahí hay que diferenciarlo. Es un tema muy interesante y de verdad hay muchas cosas que trabajar. Basta nada más con echarse un clavado un poco al interior y uno se encuentra con sentimientos que todavía tiene que resolver del pasado. Claro, déjame contarte algo, Nadia. En este momento, precisamente por la pandemia y por el encierro y por todo esto que estamos viviendo y esto que te estoy comentando, saqué un taller en donde trabajo, yo no, las personas que toman el taller trabajan lo que son las pérdidas vividas a lo largo de su vida, lo que son la escucha consciente, qué tanto escuchamos a nuestro cuerpo cuando nos está hablando de un síntoma que puede ser una enfermedad. El tercer tema es las creencias, cuáles son tus creencias y cuáles son las creencias adquiridas. Y el cuarto es qué tanto escuchas a tu alma. Y entonces, bueno, es un taller que lo tengo en línea, que yo creo que es mi aportación en este momento para que la gente pueda trabajar y pueda salir fortalecido. Se llama Taller de Crecimiento Personal, porque sí considero indispensable el trabajar tus pérdidas, ¿sí? Para poder crecer, para poder sanar, ¿sí? E irte para otro lado. Sin duda, Miriam, hay mucho que trabajar. Te agradezco muchísimo siempre escucharte, es un placer. Gracias por tu tiempo y gracias siempre por orientarnos un poquito y hacernos reflexionar con que de verdad lo más importante de la vida son esas cosas que no se pueden tocar, que llevamos adentro. Gracias, Miriam. Muchísimas gracias, Nadia, un placer. Espero la próxima que sea en persona para poderte dar un fuerte abrazo. Claro que sí, gracias.